Ahora Argentina está en condiciones de garantizar la seguridad energética de Europa. Estamos viviendo una fiebre del oro en inversiones de energía. Imagínense que para 2030 exportaremos arriba de 30.000 millones de dólares por año. Europa buscó durante años la independencia energética. Nosotros le ofrecemos algo mejor. Un socio confiable con reservas enormes y un gobierno que honra sus contratos. Argentina vuelve así a ocupar un lugar de protagonismo, no desde la imposición, sino desde el ejemplo y de lo que tiene para ofrecerle al mundo. El presidente Javier Milei habló en uno de estos viajes inexplicables que hace, porque bastante quilombo hay en la Argentina con la inseguridad alimentaria, esto que nosotros les contábamos la semana pasada, la gente que viene a vender su fuerza de trabajo y que se saltea comidas o termina comiendo comida chatarra, cualquier basura, un pancho, un par de empanadas. Las deudas, acaban de escuchar en el informativo el nivel de endeudamiento que hay en la gente, no para comprarse autos y casas, sino para gastos comunes. El riesgo país que no baja, que está un 50% arriba de lo que el propio gobierno prometía. Un presidente que promete una inflación en el 0%, pero la tiene ahora en un 3% y seguramente más o menos esa cifra se va a repetir en marzo. Sin embargo, Milei viajó a Europa a vender a la Argentina en algo que estos 15 viajes inexplicables del gobierno, porque varios de ellos fueron para el egotrip, para el autoelogio, para el presidente influencer más que el presidente jefe de un poder ejecutivo, porque no trajeron ningún beneficio inmediato a la Argentina. Bueno, en este viaje, Milei, cuando recibió un doctorado honoris causa en una universidad en Hungría, dijo esto que ustedes acaban de escuchar. Y es interesante detenerse ahí y decir, ok, efectivamente el cambio de matriz productiva que se hubiera producido con este gobierno, con cualquier otro, porque es tan potente lo que se ve que surge de la Argentina a partir de Vaca Muerta, y de las necesidades de minerales, de cobre y de tierras raras y de litio que tiene el mundo, para el nuevo salto tecnológico, que efectivamente el cambio de matriz productiva, dejar de ser para la Argentina un exportador de carne, leche, trigo y alguna cosita más, y soja, por supuesto, dejar de ser un agroexportador para ser un país exportador de energía, iba a pasar con cualquier gobierno. El problema es que esto, como siempre, se está haciendo en la Argentina a costa de la población argentina. Entonces hay veces que uno dice, che, ¿para qué carajo nosotros nos va bien en una cosa si ser eficiente en la producción de algo que vamos a exportar se convierte en una maldición para los argentinos? Que pagan caro el trigo, porque el trigo se exporta y se manda a otro lugar, y si desde allá vuelve panificado, como pasó con el caso del pan lactal, vuelve más barato de Brasil panificado a la Argentina. Con el aceite, porque el aceite se exporta, pero te lo dolarizan acá, y cuando el dólar está pisado como ahora, igual te lo aumentan. Entonces, Argentina, que es una potencia aceitera, la gente acá en la Argentina paga más caro el aceite. Y ahora la nafta. Ser un país exportador de petróleo neto, como fue la Argentina el año pasado, a ver, para que tengan una idea, el complejo agroindustrial exportó más o menos 24.000 millones de dólares. El petróleo solamente, porque todavía casi no se exporta gas, se exporta gas a Chile apenas, pero el complejo energético, sobre todo basado por ahora en las exportaciones de petróleo, exportó 11.000 millones de dólares. Y si el petróleo sigue subiendo, ahora les vamos a contar qué está pasando en Medio Oriente con el freno de mano que puso Donald Trump a los ataques a las plantas energéticas. Si el petróleo sigue subiendo, Argentina va a exportar más. Pero ¿qué pasa? Cuando uno se da vuelta y mira la cruel realidad argentina, ve que Milei, que ofrece a la Argentina como un país exportador de energía para Europa, es verdad que está haciendo lo correcto. ¿En qué sentido? Argentina acaba de firmar el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Esto va a facilitar que la Argentina le pueda exportar combustible a Europa. Sí, está bien, todo muy lindo, pero ¿por qué carajo los argentinos nos damos vuelta y tenemos que pagar la nafta más cara? Hoy, Clarín de hoy, acabo de leerlo, la Argentina está entre los tres países que tienen la nafta más cara de la región. ¿Y por qué? Si el petróleo es argentino, buena parte de las plantas refinadoras de nafta, no las de gasoil, sí, pero buena parte de las plantas refinadoras de nafta son argentinas, ¿por qué carajo tenemos que pagar la nafta más cara que otros países de la región que no producen petróleo? Se supone que el traslado de precios a la nafta argentina debería ser menor. Bueno, por estos milagros, la Argentina tiene hoy, es uno de los tres países de la región con la nafta más cara, pese a que es una exportadora neta de petróleo. Así nosotros heredamos un país que venía
de años y años repitiendo esta conducta nociva que nos dejó hacia finales del 2023 al borde de la peor crisis de nuestra historia, con una inflación de más del 200% y que viajaba directamente a una hiperinflación, ya que teníamos una inflación diaria del 1,5%. Fue gracias a aplicar con convicción nuestra heurística que logramos sacar el país a flote, es decir, de una inflación que venía viajando al torno del 15.000 anual, pasamos a una inflación que está en torno al 30 y probablemente sobre el final de nuestro mandato, en este primer mandato, digamos, la terminaremos por desterminar. Bueno, Milei, claro, en un auditorio donde nadie le hace preguntas, donde nadie entiende nada, él insiste con esto que la inflación venía viajando al 17.000%. Bueno, nosotros los argentinos estamos habituados a escuchar esta zaraza incomprobable. Ninguno de los economistas serios de una u otra biblioteca coincide con este diagnóstico que está solo en la cabeza de Milei. Pero, párrafo aparte, uno dice, che, pero ¿está resuelto el problema de la inflación en la Argentina? Y cuando uno ve la serie larga, no. Efectivamente, Milei logró bajar con el ajuste, con la recesión, con pisar el dólar, con las recetas más ortodoxas posibles, logró bajar la inflación a un nivel que el año pasado era un núcleo duro del 2% y ahora, a partir de lo que pasó en el 2026, con la medición vieja, siempre hay que recordar que esta es una medición vieja, que el gobierno cajoneó la nueva porque se le iba a ir más alto, pero supongamos, toleremos la vieja. Está en un núcleo duro del 3%. Entonces, la inflación no solo no está bajando, sino que volvió a subir, se instaló en un núcleo duro del 3%. Marzo va a venir con el impacto solamente de las naftas, va a venir otra vez con aumentos, y es difícil que marzo, que es siempre más inflacionario que febrero, por aquello de que empiezan las clases, etcétera, etcétera, es difícil que marzo tenga una inflación por abajo del 3%. Puede que sea porque el dólar está pisado y bajando, y puede que esto compense de alguna manera. En cualquier caso, la inflación cotidiana, la de los alimentos, la del transporte, esa inflación la vive la gente y la padece igual. Y va a estar en un 3%. Un 3% mensual en cualquier país del mundo es un escándalo, es un escándalo. Y si quieren mirar la serie larga, repórtense a los tiempos de Macri, que Macri, con toda la llamarada inflacionaria que tuvo también en un momento, porque tenía un cuadro muy parecido al de hoy de Milei, recesión y estancamiento e inflación. Esa inflación estaba en el 1,5%. En los tiempos de Cristina salían horrorizados Patricia Bullrich y Sturzenegger revelando la inflación del Congreso y decían como que era un escándalo el 1,6%. Y el gobierno ahora está en un 3%. Por eso les digo que uno no entiende a qué viaja Milei. O sea, yo creo que viaja para escapar a la dura realidad argentina, con su jefe de gabinete arrinconado por las cosas que se le ven, digamos, se le ve el plumaje del choreo y del enriquecimiento, y por otro lado, la causa Libra que reporta directamente a Milei. A todo esto hay que sumar la situación económica. Es verdad que el dólar está pisado y a la baja, incomprensiblemente, transitoriamente. No se entiende, el dólar se está devaluando en todo el mundo y tal vez por eso está a la baja. Es un enigma para economistas. Pero si el dólar está a la baja, ¿por qué no bajan los precios? ¿Por qué no se pincha la inflación? Milei no lo puede explicar, se le ha quemado su propia biblioteca, no lo puede explicar, no está sucediendo. Si uno mira en retrospectiva todas las cosas, es como mirar los horóscopos del año pasado. Si uno mira todos los vaticinios de Milei, de Caputo, de las cosas que iban a suceder, no están sucediendo. La gente lo volvió a votar, es verdad, pero al mismo tiempo que la gente lo votó y sacó el 40% y llegó a una imagen positiva a través del 48-50, ahora buena parte de la población se da cuenta que está comiendo peor, está viajando peor, está ganando menos, tiene miedo a perder el laburo, está endeudada, y esa imagen positiva, yo les conté en la semana pasada, 2 encuestas, bueno, se conocieron otras 2 más en el fin de semana, 4 encuestadores que miden la serie larga de la imagen positiva de Milei lo dan a la baja entre un 35 y un 37%. Fíjense lo que pasó en apenas 3 meses, lo volátil que es todo en este país, que el presidente que ya estaba contando la plata, es decir, bueno, no tanto, estaba contando con seguridad su reelección y se estaban peleando entre ellos a ver quién iba a ser ni siquiera candidato, gobernador de la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli o pareja, en Ciudad de Buenos Aires, era Adorni o era Patricia Bullrich. Ahora, con estos números ya tienen crisis su propia reelección, pero después les vamos a hablar un poquito más de la posibilidad de que aparezca un tercer candidato.
vamos a fundir a todas las fábricas de colchones, porque no van a poder guardar más los dólares en colchones. Saquen los dólares que tuvieron que guardar porque la Argentina no daba seguridad jurídica. Inviértanlos, hagan mejor su casa, mejoren sus negocios, van al banco y llevan la plata. Hasta 10.000 millones de pesos no los mira nadie. Miren lo que nos pasó con la ley de inocencia fiscal. Como las leyes penales y la ley penal tributaria es retroactiva, hasta Lázaro Báez se benefició. Una vez cuando escucha estas cosas dice, che, estos muchachos, cuando hablan sin libreto, ¿tienen noción de lo que están diciendo? No voy a hacer psicoanálisis así político, pero esta semana, por ejemplo, el presidente Javier Milei retuiteó un chiste que decía, no como pollo, no como queso, no como lácteos, no como huevo. Y entonces una pregunta del interlocutor le decía, ¿es vegano? Y la persona le contestaba, soy cubano. Esto lo retuiteó el propio presidente Javier Milei, pero no se dan cuenta que en la Argentina hoy por hoy hay una cantidad de gente que por el aumento del costo de vida y por la penuria de los salarios y por el desempleo, sobre todo en los grandes centros urbanos, no come pollo, no come leche, no come huevos, y no son precisamente veganos. Que hay montones de personas, lo contamos la semana pasada y lo hemos mostrado nosotros en cantidad de crónicas, que se van a dormir sin cenar o solamente comiendo un pancho, que debe ser la peor comida chatarra de la que hay que cuidarse por la cantidad de nitratos. Hasta la Organización Mundial de la Salud insiste que no hay que joder comiendo embutido porque son cancerígenos, que no hay que comer todos los días. Gente que come un pancho con papa frita para irse a dormir o para almorzar porque no tiene plata para más. Gente que come 2 empanadas y con eso da por cerrado su almuerzo cuando viene a vender su fuerza de laburo, y entre que de puerta a puerta, de ida y vuelta a su casa, tiene 12 horas, 8 de laburo y 2 de ida y 2 de vuelta. Entonces, ¿en serio el presidente puede joder con esto? Del mismo modo, Patricia Bullrich, en un contexto en el cual hay crisis industrial, donde vos tenés la industria textil con el 75% de sus máquinas tapadas o las fábricas cerrando, donde tenés la metalmecánica y las automotrices también con el 70% de su capacidad industrial enterrada, tapada, cerrada, tiene que decir, vamos a cerrar las fábricas de colchones. Sí, van a cerrar las fábricas de colchones, de camisas, de pantalones, de autos, de autopartes, sí, están cerrando la fábrica de todo eso. Bien. Pero la segunda parte de la frase de Patricia Bullrich dice, traigan la plata a los bancos. Y dice, hasta Lázaro Báez lo hemos beneficiado. ¿Cómo no era que Lázaro Báez era la encarnación del empresario prebendario que había facilitado que la chorra se llevara la plata y que por eso, por la causa de obra pública, bueno, hasta Lázaro Báez, o sea que ellos sacaron una ley que favorece hasta, en su propio paradigma, un chorro como Lázaro Báez. Entonces, si favorece un chorro como Lázaro Báez, conocido, porque ellos mismos participaban del dispositivo de denuncia y celebraron el dispositivo por el cual Cristina termina presa y Lázaro Báez termina preso, imagínense los narcos desconocidos, imagínense los chorros no conocidos, la guita que van a poder blanquear con este principio de inocencia fiscal, que por otra parte, además, no está funcionando, porque cuando vos hablás por lo bajo con gerentes del Banco Nación, te dicen, mucha guita acá, no están poniendo. ¿Qué es lo que sueña el gobierno? Que haya un mecanismo de blanqueo furioso de millones y millones de mangos escondidos en el exterior, en caja de seguridad, que la gente los meta en el banco para convertirlo en plata blanca, cuando en verdad, ¿por qué lo van a hacer? Si están dispuestos a hacer una modificación o comprar una casa o comprar un BMW, ¿por qué no lo harían en negro? Si ya escuchamos a Novelli en los audios diciendo, tengo problema con el blanco, pago cash, y cash se puede comprar desde un Rolex hasta un BMW, y también se puede comprar un lote en cualquier barrio cerrado, porque total no tienen escritura, sino lo que te venden son los derechos posesorios. ¿Por qué vas a blanquear la guita para comprar cosas si las podés comprar en negro con la plata viva que te vaya a buscar el arca después? Pero además de todo esto, pareciera que esa plata, esos 200.000 millones de dólares que Toto Caputo de vez en cuando dice que están en el sistema por afuera, la plata no aparece. Y hablando de Toto Caputo, ¿por qué Patricia Bullrich no le dice a Toto Caputo que traiga la plata de él desde el exterior y la invierta en la Argentina? Porque la de ellos acá no la traen.
Acá no la bancarizan, acá no la ponen porque saben que esto en cualquier momento se corta y ellos siempre quieren tener su guita afuera. A todos nos pasa lo mismo. Todos hemos sido inspeccionados y revisados. Yo tuve este grupo de periodistas que me miraba todas las declaraciones, me buscaba por todos lados. Es una manía que tienen, ¿viste? Y en realidad, en mi caso era más complejo porque yo tenía tengo un patrimonio importante y cosas antes antes de asumir, en declaraciones juradas que tienen más de 15 años. Pero estos miran siempre, llama la atención. Un automóvil, una casa que justificará que está declarada, si fuese turbia, no la va a poner a nombre de la esposa, ¿viste? O no la va a poner que él es propietario también, porque es bien conjugal, ¿viste? Si fuese algo oculto, recurrís a otros mecanismos. Y fíjense lo que pasó con el jefe de gabinete Manuel Adorni. La semana pasada lo defendió el presidente Milei, lo defendió Karina Milei diciendo que todo lo que decían los periodistas era basura mediática. Y este fin de semana, silencio. Ya nadie lo defendió en público. Solamente Mariano Cunio Libarona, que ya no es ministro de Justicia, que es ex ministro de Justicia, que dice ahí hay un error, me parece, porque la casa que tiene Karina Angeletti, creo que es la esposa del jefe de gabinete Manuel Adorni, no está declarada en su propia declaración. No figura en la de Adorni, tampoco figura en la de ella, porque cuando los funcionarios se presentan, tienen que presentar también los bienes que tiene su esposa, porque si no es muy fácil. Yo me convierto en ministro de cualquier cosa, ministro de divertimento social, y rápidamente le empiezan a aparecer a mi esposa casas, autos, etcétera, etcétera. Y dice, bueno, no, se los compró mi esposa con la de ella. Y dice, che, pero tu esposa, ¿de qué labura? Y ahí, cuando empiezan a pedir los datos de la esposa de Adorni, se descubre algo que si en este país se investigara, si la justicia, que duerme el sueño del freezer, hiberna en Comodoro Pi, investigara, sumaría 2 más 2. ¿Por qué les digo esto? Porque nosotros solamente cuando vimos los vuelos de Adorni, vimos, como se dice, la punta del iceberg, porque por abajo hay un esquema, o da para sospechar que hay un esquema de recaudación inmenso, que vieron en tiempos, antes se decía, bueno, que había desprecio por las mujeres. No, hay que decir que los muchachos, los ministros del gobierno libertario, tienen muy en cuenta a las esposas porque comparten los negocios con ellas. Paso a detallarles. Se conoció y pasó por ahí medio desapercibido los negocios de la esposa de Sturzenegger. Federico Sturzenegger, ministro de Regulación, está casado con una señora que es la titular o la presidenta de la Asociación Cultural Inglesa, muy conocida en la Argentina. Su sede ahí en la calle Esmeralda y Juncal, un lugar muy conocido desde hace años, una institución muy conocida que le ha enseñado inglés a generaciones de argentinos. Bien, aquí que Cancillería contrató a la Asociación Cultural Inglesa cursos para diplomáticos que se supone que ya tienen que entrar sabiendo inglés y teniendo un buen nivel de inglés, por fortunas. Lo mismo pasó en otras dependencias estatales. A ver, a mí si me dicen, es lógico que los funcionarios estén capacitados y entiendan inglés, sobre todo en un gobierno que quiere tener tantas relaciones carnales con Estados Unidos, está bien. Ahora bien, en el caso de Cancillería, que se supone que los funcionarios que entran ahí tienen que saber inglés, raro. Hay una mirada sobre el reparto de contratos a mansalva a la Asociación de Cultura Inglesa, cuya esposa es la mujer de Federico Sturzenegger, ministro de Regulación. Un modus operandi, y utilizo la palabra modus operandi con todo lo que tiene de carga connotativa cuando uno habla del derecho penal, sucede con la esposa de Adorni. Ahora se sabe. Entonces, recuerden, recapitulemos. Vuelo, noche romántica en la Quinta Avenida viajando en el avión presidencial. 2. Vuelo, la frivolidad de pagar el sueldo entero de Adorni para tomarse un vuelo a Punta del Este. Después se supo que la factura la había pagado la productora de televisión que tiene programas en ATC, que es de un señor llamado Marcelo Grandillo, que es el amigo de Adorni, pero, hola, che, alguien puede levantar la mano y decir, es un proveedor del Estado, o sea que Adorni está recibiendo una dádiva. Adorni dice que la pagó con la de él. Entonces se pagó con plata de él, plata de su sueldo, se gastó la plata en un viaje. ¿Y de qué vivió el resto del mes? No cierra por ningún lado. Segundo episodio. Tercer episodio, de la esposa de Adorni. ¿Por qué?
Porque ahora se ve que montones de empresas que contratan con el Estado, por ejemplo, una que está por ganar la licitación para quedarse con Tecnópolis. Tecnópolis es el lugar donde se podía entrar gratis, que fue un emblema del kirchnerismo, que cultura popular para todos y todas. Bueno, el gobierno de Milei lo quiere privatizar. Y hay muchas empresas interesadas en quedarse con Tecnópolis porque es un lugar ideal para hacer grandes espectáculos con todo lo que facturan en tiempos de dólar barato en la General Paz, con salida para zona norte. O sea que la gente de zona norte de poder adquisitivo puede venir a Tecnópolis, los de zona norte de Capital pueden ir a Tecnópolis fácilmente. Es un lugar interesantísimo para hacer espectáculos masivos, recitales, exposiciones, lo que sea. Bien, ¿quién aparece como asesora de una de las empresas que está disputando y posiblemente se quede con Tecnópolis? La esposa de Adorni. ¿A qué se dedica la esposa de Adorni? Al coach ontológico. Es administradora de empresas, pero la contratan para ser coach ontológico, que es como decir la zaraza misma. O sea, coach ontológico para empresas, asesora a los directivos, les hace terapia para que no se estresen. No se entiende, o uno tiende a pensar que en verdad todas estas empresas vinculadas o proveedoras del Estado que contratan a la esposa de Adorni, en verdad le están haciendo llegar un dinerillo al propio jefe de gabinete para que los trate bien a la hora de recibir expedientes. Bien, por eso es que la esposa de Adorni aparezca con una casa, que fíjense Adorni, además, el tipo que era el vocero, que desmentía todo, que salía, tenía un programa. ¿Se acuerdan cuando Adorni tuvo un programa que se llamaba Fake 78? Bueno, el programa no salió más, porque Adorni no pudo desmentir más nada. Ese programa se dedicaba a desmentir periodistas por pelotudez. Efectivamente, nosotros los periodistas nos podemos equivocar, ¿sí? Porque muchas veces no tenemos todos los datos. Entonces, se agarraban de un detalle mínimo para decir, este tipo miente, este otro canalla miente. Y ahora, esto no es un detalle mínimo. Que a la esposa de Adorni le aparezca una casa no declarada, cuando se sabe que ella está contratada por empresas que tienen vínculo con el Estado, no es fake, es fácilmente comprobable, si alguien investigara en Comodoro Pi, pero al menos es público y es discutible. El vuelo a Punta del Este en Carnaval fue fake, era verdad. Entonces Adorni, el tipo que desmentía todo, que levantaba la nariz y levantaba el dedito, implante de pelo por medio para no parecerse expert, levantaba el dedito contra todo el mundo y contra todos los periodistas diciéndole fake thing, ahora se rodita la boca porque no puede decir ni que la casa de Exaltación de la Cruz en el country Indiocoa Golf sea alquilada, ni que no sea de la mujer, porque yo dije, bueno, fíjense que la semana pasada yo no me quise montar mucho en esa historia, dije, bueno, tendrán alguna explicación, la habrán alquilado para irse los fines de semana, y no. Adorni, que es tan bocón, tan lenguaraz, no dijo nada, no desmintió nada, y hacia adentro también están diciendo, che, y este tipo nos sorprendió a todos nosotros. Resulta que Adorni, hasta Karina le negó que hubiera más sorpresas y siguieron apareciendo las sorpresas. Por eso es que hoy la situación de Adorni está en un lugar incómodo. Ojo con lo que puede pasar con Adorni. Nosotros hicimos una presentación judicial que en las últimas horas fue avanzando. Obviamente estas son las novedades particularmente del caso. El expediente, digamos, que nosotros presentamos fue el que se terminó moviendo y avanzando.Nosotros hicimos una denuncia por 3 tipos: malversación de fondo, cohecho y enriquecimiento ilícito. Pablo Juliano, diputado de de Provincias Unidas, ahora cambió el nombre del bloque, que está diciendo la presentación que hicieron contra Adorni, de sentido común. Ahora fíjense, si uno mira el caso José Luis Espert, se están cumpliendo los mismos pasos que terminaron en que Espert fuera eyectado y termine hoy por hoy encerrado en su casa en Bécar, olvidado, y que nadie se acuerde del profe, uno de los fundadores del discurso libertario, al menos. Nadie se acuerda del profe Espert, que iba a ser el primer candidato a diputado en provincia de Buenos Aires. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue el protocolo que hubo cuando fue el caso Espert? Cada vez que se conoce uno de estos quilombos, lo que primero hacen es negarlo. Dicen, no, es falso. Cuando después se demuestra que es verdadero, como en el caso de Adorni, dicen, primero dicen es inteligencia artificial, es falso, es inteligencia artificial. Cuando se demuestra que no es inteligencia artificial, dicen, bueno, es basura, son los periodistas opositores que mienten. Después se demuestra que no son los periodistas opositores, sino que es un dato de la realidad, más allá de lo que uno opine o no del gobierno. Después viene un tercer episodio que es abrazar
al funcionario criticado. ¿Sí? Esto pasó con Spert, acuérdense, cuando Grabois va a los Estados Unidos y consigue los papeles que mostraban las transferencias del narco Fred Machado a Spert, va Spert a un programa y llora y acusa a Grabois y dice mi pobre familia, y también la familia cobraba, ¿no? Tenía su business, estaban prendidos los muchachos de la familia, de hecho están todos imputados, pero le echan la culpa ahí, después de echarle la culpa a los periodistas, abrazan al funcionario denunciado, también lo hizo Milei, diciendo que eran chimento de peluquería, no, eso lo dijo con el caso de Gandís, diciendo que no, que era todo falso, que era una cosa de los periodistas, abrazando a Spert y sosteniéndolo en la candidatura. Cuando después se demuestra que las cosas siguen siendo verdad, a ver, al gobierno le chupa un huevo si es verdad o no, lo que le importa es si esto lo afecta políticamente. Cuando se descubrió que Spert empezaba a bajarle la intención de voto a la Libertad Avanza en provincia de Buenos Aires de manera dramática y que marchaban a perder las elecciones como ya la habían perdido contra Kicillof en la provincia de Buenos Aires cuando fueron elecciones locales, se encendieron todas las alarmas y ahí se activó el silencio. Silencio. Fíjense que desde mediados de la semana pasada ya nadie lo protege a Spert, solo a Adorni, igual que Spert. Con Spert pasó lo mismo, hubo un par de días de silencio donde solamente Spert se defendía a sí mismo, silencio, dio una entrevista para Radio Mitre un sábado y un domingo le bajaron la candidatura y lo tiraron por la ventana y después la historia es conocida, tuvo que renunciar a la Cámara de Diputados, tuvo que y terminó poco menos que recluido en su casa, todavía no está preso, pero con todos sus bienes inhibidos y los de toda su familia, y él que lloraba por su esposa, y mi pobre esposa no se merece todo esto, bueno, se demostró que la esposa integraba una sociedad que manejaba buena guita y que con todo eso se compraron las últimas bienes, la casa en Bécar, un BMW, que no nos falte, vieron que el BMW ahora es como un emblema de los libertarios, ¿no? Novelli pedía precio por un BMW cuando iba a cobrar la guita de Libra. Spert también se compró un BMW. Pero volvamos al silencio. Es el cuarto paso del protocolo. Y ahora lo que se ve, o lo que imaginan los libertarios, es que Milei está bajando en las encuestas, no por la política económica, sino por el caso Adorni. Y puede que algo de razón tenga. Lo decíamos la semana pasada. Los escándalos de corrupción en tiempo de bonanza económica no pegan, pero los escándalos de corrupción, como el de Adorni, que se entiende porque subió a la esposa al avión, voló a Punta del Este, se entiende clarito, no hace falta, no es una cosa complicada de entender como la criptoestafa Libra. Los escándalos de corrupción, cuando caen en un momento de malaria económica, se potencian y puede que hagan bajar la intención de simpatía hacia el presidente. Si el presidente, como dicen 4 encuestas, bajó del 50 al 37 y estos puntos, esta caída se aceleró desde que se conoció el escándalo Adorni, este silencio hace pensar que están pensando echarlo a Adorni, cambiarlo, le mandarán a algún lado. Difícil que pase algo en Comodoro Pi a la luz del escándalo de lo que es la causa Libra. Imagínate, Adorni es un juego de niño comparado con la causa Libra, o sea que posiblemente no pase un carajo en Comodoro Pi, pero sí le empieza a generar daño político al propio presidente. El presidente viajó a Hungría, se fue con su hermana Karina Milei. Entre paréntesis, no se sabe quién gobierna. ¿Pero quién gobierna la Argentina cuando viaja Milei con la hermana? Si la hermana es la que se ocupa de todo lo político y Milei piensa las grandes cosas y se fueron de viaje. ¿Y quién gobierna? Villarroel, sí, gobierna los papeles, pero no la dejan ni pisar casa de gobierno. ¿Quién carajo gobierna la Argentina? Es un misterio. ¿Gobierna Adorni, que está deprimido ahora? No se sabe, pero lo cierto es que Karina y Milei se fueron a Hungría y se supone que cuando vuelvan van a tener que decidir si lo dejan a Adorni o lo quitan. Ya la semana pasada, en el paso 3 del protocolo, es defender al funcionario, cuando Liliana Franco, acreditada en gobierno, más de 20 años acreditada en gobierno, puso que tenía fuentes que decían que ya estaban estudiando con quién iban a reemplazar a Adorni. Milei, que la conoce de cuando él era panelista en Intratable, y me consta lo deferente que era con ella, y la conoce perfectamente, la llamó pluma mugrosa a Liliana Franco, en serio. La llamó pluma mugrosa, porque dijo que estaban estudiando con quién reemplazar a Adorni. Bueno, este fin de semana, ayer, todos los diarios, los que simpatizan con Milei, los que no simpatizan con Milei, todas las columnas políticas decían que ya estaban estudiando con quién reemplazar a Adorni. Y ya se sabe la danza de candidatos. Diego Santilli, Sandra Petrovelo,
Pilar Ramírez, que es una legisladora de confianza de Karina, acá en Ciudad de Buenos Aires, Martín Menem. Entonces, ¿cómo? Pluma mugrosa, la que tuvo la primicia de que se estaba discutiendo qué hacer con Adorni. Puede que no hagan nada, pero la discusión existe. Y entonces ahí está el paso, fue el último intento de defender a Adorni. Después vino el silencio. Ahora estamos en la etapa de silencio y a la vuelta, cuando Milei retome la presidencia, se verá qué hacen con Manuel Adorni. Es bien raro, ¿no? Porque Tayano lo que dice en el comunicado, no miente, digamos, ha mentido de manera consistente. Pero es esto lo que ocurrió, no solo ha ocultado la evidencia, yo decía todos estos días, es como si en una causa de homicidio el fiscal mandara a buscar el arma y una vez que la policía la encuentra, la guardara en un cajón. Lo que hizo fue ocultar el arma homicida, primero. Y después mintió descaradamente más de una vez. Cuando la querella, una de las querellas presenta mi investigación, le dice, oiga, ¿qué es esto? Le dice al fiscal. El fiscal se toma varios días, esos días los usa para amedrentarme, básicamente, para citarme, mandarme la policía a mi casa. Natalia Bolosín, nosotros les contamos la historia la semana pasada, fue la que tuvo la primicia sobre la pericia de la DATIP, que es la pericia que hoy por hoy está permitiendo el goteo de novedades sobre lo que había en el teléfono de Mauricio Novelli, y que la terminaron citando a declarar, terminaron difundiendo su dirección, le mandaron la policía. Insólitamente, te citan por WhatsApp, te citan por correo electrónico, le mandaron a la policía a la casa para que se presentara de urgencia en el juzgado en un abierto apriete. Y ella está diciendo, el fiscal Tayano miente. El fiscal Tayano miente. El viernes sacó un comunicado del fiscal Tayano, que es el que tiene que investigar la criptoestafa Libra, y que no investiga un carajo, porque ya pasó un año y no movió el expediente, no citó a nadie, y quería citar a la periodista para que declarara en condición de testigo. Incomprensible, incomprensible. Un fiscal se supone que tiene que ser el que acusa. A ver, en el sistema jurídico argentino, cuando un juez delega la instrucción de la causa en un fiscal, y esto es lo que pasó, recuerden que la causa Libra pasó por varios jueces porque cayó en un juzgado vacante que lo van subrogando jueces federales, creo que cada 3 meses. Bien. Entonces, para darle continuidad a esa investigación, la primera jueza a la que le cabe la criptoestafa Libra, que creo que fue Servini, delegó la instrucción en el fiscal Tayano, porque los fiscales no cambian. Bien. El fiscal Tayano lo que hizo fue sentarse en la causa y no hacer nada. Pero el fiscal es el que tiene que acusar. El juez es el que dice, bueno, acá se te fue la mano, vemos qué dicen los que se quieren defender. En la instrucción, el juez es el que funciona en la práctica como un juez de garantía para que un fiscal no se exceda, no detenga gente de más, no detenga gente por las dudas, no haga lo que se llama excursiones de pesca, se aparte del objeto procesal de lo que se está investigando y vaya a investigar cosas periféricas. Porque siempre está la sospecha del caso de que cuando tienen un caso empiezan a irse por las ramas y en algún momento aparece el mecanismo de lo que se llama cortar boleto, ¿sí? De pedirle guita a alguien para no meterlo preso. Esto pasa en la Argentina, pasa en los juzgados de todos los niveles, pasa cuando hay malos fiscales y malos jueces. En este caso, el fiscal tiene que investigar, tiene que ser el que empuja la investigación, porque si el fiscal no empuja la investigación, la causa se cae. Técnicamente eso se llama impulso fiscal. Si un fiscal dice acá no hay delito, en una investigación delegada, el juez tiene que cerrar la causa. El fiscal Tayano no está investigando, pero a ver, no hay impulso fiscal, pero no es que sea opinable lo del impulso fiscal frente a algo que es tan evidente. Entonces, como no puede negar que el delito existió, porque se está investigando en los Estados Unidos y no puede cerrar la causa y sobreseer a nadie, el fiscal lo que hace es hacer la gran Comodoro Pi, que es congelar, cajonear, hacerse el pelotudo, hacerse el gil, ignorar, mirar para arriba, saca un comunicado diciendo no sé por qué me acusa. ¿Qué dice el fiscal? Esto es una operación de prensa. Esto es una operación de prensa. Resulta, imagínense si nosotros los periodistas supiéramos algo y lo contáramos un año y medio después. Nos echarían a la mierda. Pues, ¿y por qué te guardaste esto? Bueno, acá es lo mismo. Un fiscal tiene una pericia y va encontrando mecanismos para demorarla, para que espere. ¿Por qué? Porque esa pericia lo obliga a citar, a declarar al presidente Javier Milei. Tan sencillo como eso. Porque supongamos que todo lo que dicen los memos del teléfono de Mauricio Novelli, que este es el acuerdo con Hayden Davis, supongamos que todo eso no se pueda comprobar. Lo que sí se puede comprobar es que Novelli, arquitecto de la criptoestafa, habló hasta literalmente 2 minutos antes de que Milei suba el contrato de la criptoestafa, habló con el presidente Javier Milei. O sea, lleva derecho al presidente Javier Milei. Alguien tiene que dar una buena explicación de eso. Entonces lo tiene que citar a Novelli.
lo tienen que citar como imputado, decirle, señor, usted le pasó el contrato al presidente Milei, lo negará, pero después lo tienen que citar al presidente y decirle, ¿usted qué hacía hablando con un estafador 2 minutos antes de subir el contrato que fue parte fundamental de la estafa? Jaque mate. Esto terminaría con el presidente procesado si el fiscal no estuviera haciendo este papel patético de pisar todo y que está generando un escándalo institucional. En otro país esto sería un escándalo, pero como la Argentina es un lugar donde todo el mundo le chupa un huevo, todo esto, no va a pasar nada, no está pasando nada, o en todo caso algo debería pasar. Lo deberían correr al fiscal, poner otro fiscal, la Cámara debería actuar. Nadie quiere hacer nada y mientras tanto el gobierno, frente a todo esto, ¿qué hace? Finge demencia. ¿De qué manera? Dice, no, que el problema es que adulteraron las pruebas, o si no se calla la boca y Milei se va para Hungría, que lo aplaudan y le den un doctorado honoris causa. Hoy el abogado defensor de Milei es Eduardo Tayano. Esa es la realidad. Es el fiscal de la causa. No tienen designado abogado defensor. Entonces, nada, pero es verdad, no lo tienen porque no lo necesitan. Lamentablemente es así. El fiscal Tayano está operando como el abogado defensor, sin duda que es de una gravedad institucional insólita en Argentina, te diría, de un imputado de este nivel que no designa abogado defensor, con lo cual para nosotros es un síntoma más y una muestra más de la culpabilidad y de la sensación de impunidad que también es explicada a través de las conversaciones de Novelli. Agustín Rombolá, dirigente de la Juventud Radical, es uno de los abogados querellantes en la causa y está diciendo algo que es de sentido común. Acá no importan las opiniones políticas. Lo que está diciendo Agustín Rombolá es, hola, no necesitan abogados defensores, porque el verdadero abogado defensor es el tipo que tiene que acusar. El fiscal Tayano se ha convertido en el abogado defensor de todos los imputados porque no quiere investigar, porque sabe que si investiga va derecho contra el presidente. Esto es lo loco de esta investigación. Compárenlo con otros casos de corrupción, compárenlo con la causa Cuadernos, lo que tardó en saberse, quién lleva esa plata y cómo era el mecanismo y la plata viva y los testimonios contradictorios y hay arrepentidos y todo lo complejo que es la causa Cuadernos, que está en curso y que en algún momento le va a traer más de un dolor de cabeza a Cristina y al kirchnerismo. ¿Sí? Pero para eso falta. Compárenla con la causa Obra Pública, la que le tiene la tobillera puesta a Cristina. Muy discutible, porque todo lo que se hizo fue con presupuesto, con autorizaciones, con certificados de obra, con obras que son apenas muy pocos los incumplimientos chequeados por la pericia de Vialidad Nacional. Así todo, la justicia dijo, Cristina no podía ignorar. Y Milei entonces, si Cristina no podía ignorar, ¿qué hacemos con Milei? Que fue el que subió el contrato fundamental para la criptoestafa, para que subiera la cotización de la shitcoin Libra, y hablaba con uno de los estafadores. Evidentemente Milei no podía ignorar lo que estaba haciendo y lo hizo. Por eso el fiscal no quiere saber nada. Entonces, una de dos, o el fiscal Tayano labura, porque encima el fiscal Tayano en un comunicado del viernes pasado dijo, todo esto se hizo gracias a mí. ¿Cómo gracias a vos? Lo único que hizo, las cosas de manual que tenía que hacer cualquier fiscal, que era tomar los teléfonos, pedir una serie de pericias, lo razonable, fue lo mínimo indispensable que tenía que hacer un fiscal para que no lo echaran a patadas en el orto, para que el encubrimiento no fuera más escandaloso. Y Tayano dice, no, todo esto se hizo gracias a mí. Hay que recordar que Tayano es el mismo fiscal que enterró la causa de la muerte del fiscal Nisman. Entonces la enterró en un punto que le conviene a la oposición, donde como no pueden comprobar que a Nisman lo haya mandado matar Cristina, pero la mantienen abierta y siguen investigando gente periférica, no llegan a ningún lado porque fíjense que ni siquiera lo pueden imputar a Lagomarsino, ya hasta le sacaron la tobillera electrónica, calculo, a Lagomarsino, porque no lo pueden acusar de, o sea, se sabe que Lagomarsino le dio el arma, que es la que con la que termina muriendo Nisman, pero no pueden comprobar que con esa arma lo hayan asesinado, porque la pericia que inventó Gendarmería no se comprueba con lo que dicen los peritos forenses de la Corte Suprema. Y nunca quisieron confrontar a los peritos, que era lo elemental. ¿Y quién decidió que no se confronten a los peritos? El fiscal Tayano. O sea, es un gran enterrador de causas al servicio de decisiones políticas. Enterró la causa Nisman hace más de, ¿cuánto? 10 años que está enterrada la causa Nisman. Se llevó en la justicia de instrucción y después pasó a la justicia federal. Enterrada hace 10 años por el fiscal Tayano. Bueno, el mismo fiscal enterrador es el que no está investigando una causa que lleva derecho al presidente. Y entonces, en algún momento, algo va a pasar, o mejor dicho, no va a pasar nada, que sigue siendo un escándalo que no pase nada a la luz de lo que se va conociendo.